deportistas, por favor. Si quieres, ya voy al baño. ¿De qué? De que, o sea, es muy caro el procesado y a él no se le da apoyo en lo natural. Es que es, o sea, no le conviene. ¿Ya se ve? Ya. No, la neta, ni por aquí me puse. No. Bueno, vamos a hablar sobre la alimentación de deportistas en alto rendimiento. Somos el equipo 5. Bueno, para comenzar con lo que es una introducción sobre lo que son los deportes de alto rendimiento, estos también se van a conocer como deportes activos y algunos ejemplos de estos deportes puede ser, por ejemplo, el correr, el trotar, el ejercicio de levantamiento de pesas o la lucha. La característica principal de estos deportes es que van a tener una meta en específico. Por ejemplo, no sé, levantar eh, cierto peso en tantos meses, ¿no? Por ejemplo. O no sé, poder subir tantos kilos en tantos meses. Ciertas características de estos deportes que las personas al practicarlo van a querer llegar. Y cuando se tienen estas metas establecidas es cuando se llega a buscar lo que es la asesoría nutricional. Ahora, ¿qué va a ser la asesoría nutricional? Pues principalmente va a tener la característica de poder satisfacer lo que es la ingesta de la energía requerida y de la proteína que se va a gastar. ¿Por qué? Porque estos deportistas generalmente no buscan bajar de peso, sino más bien mantenerlo o subirlo para llegar a sus metas como las del ejemplo. Las características principales de estas asesorías nutricionales y algo que se mencionaba mucho en el video era la reposición del glucógeno y de las proteínas perdidas para poder ayudar a la reposición de lo que es el tejido tanto perdido o poder ayudar a la formación de nuevo, justamente para poder obtener más peso o ser las personas más veloces o agarrar más fuerza, como ejemplos, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, justamente para hablar sobre los diferentes tipos de ejercicio que se va a hacer, bueno, se van a dividir en varios grupos y justamente debemos de ver qué tipo de alimentación se le debe dar a estos grupos. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es la proteína y la ingesta que se debe de tener de acuerdo a lo que se está realizando. En esta tabla del libro justamente nos habla sobre el grupo de varones y mujeres sedentarios, donde se va a tener una ingesta de 0.8 a 1 gramos sobre kilogramo de peso corporal. En atletas de resistencia moderada, en el que van a hacer ejercicio de 40 a 60 minutos, 4 a 5 veces por semana, se va a dar una ingesta de proteína de 1.2 gramos. Atletas masculinos de resistencia élite, 1.6 gramos, y deportes competitivos enfocados en aumento de la masa muscular, como por ejemplo las luchas o el levantamiento de peso, 1.4 gramos. En atletas de resistencia por recreación, en donde se hace 30 minutos de ejercicio, por ejemplo, las personas que hacen zumba o simplemente la caminata, ejercicios que básicamente son para distraerse, donde se utiliza menos del 55% del oxígeno, entonces se va a utilizar la misma ingesta proteica que el grupo de personas sedentarias. En este caso sería 0.8 a 1 gramo sobre kilogramo. En el fútbol americano o deportes de fuerza es 1.4 a 1.7 gramos y en atletas de resistencia se va a dividir en dos grupos, en los que van iniciando y en los que ya llevan tiempo practicando. Para entrenamiento inicial se utiliza 1.5 a 1.7 gramos de proteína y para los de estado estable disminuye, que en este caso sería de 1 a 1.2. La que sigue, please. Bueno, ahora vamos con la periodización de la nutrición. En esta parte, pues vamos a tener que como ya dijo mi compañera, pues se buscan objetivos diferentes en algunos
y pues van a participar en volúmenes de entrenamiento que van a ser moderados o elevados, y esto requiere una mayor cantidad de hidratos de carbono, proteínas y grasas para que no haya una descompensación de estos macronutrientes en su dieta del deportista. También aquí tenemos que pues, la composición de la dieta va a ser dependiendo de la fase de entrenamiento, ya que no es igual en la pretemporada, temporada y fuera de la temporada, porque hay objetivos diferentes que cumplir. También esto va a depender mucho del tipo de deporte, ya que no todos tienen la misma intensidad y duración del entrenamiento y no requieren tampoco el mismo tiempo de entrenamiento. También pues esto vamos a enfocarlo en lo que sería el peso y la composición corporal, ya que pues hay que enfocarnos en lo que sería el porcentaje de masa muscular y también el porcentaje de grasa que se tiene en el deportista. Y pues también esto pues va a variar dependiendo del cuerpo que tenga pues la persona. Ahora, como les mencioné, pues tenemos tres etapas principales, las cuales es la pretemporada, la temporada de competición y el entrenamiento después de la temporada, lo cual pues vamos a tener objetivos diferentes y una recomendación dietética. En la pretemporada vamos a tener que se van a realizar ciclos de carga preparatoria seguidos de ciclos de recuperación. Y también van a ser las necesidades energéticas dependen de los objetivos del peso, entonces se tiene que equilibrar si van a ser mayores o menores para que no haya una descompensación o no vaya a ser desfavorable. También vamos a tener que se necesitan una mayor cantidad de proteínas para el desarrollo de la masa muscular magra. Y bueno, ahora en la temporada de competición, estos iban a ser ciclos máximos con recuperación, ya que pues aquí es un gasto muy grande ya de energía, ya que pues se aumenta más el entrenamiento. También necesitan, pues como ya he mencionado, mayor cantidad de hidratos de carbono para soportar la competición de alta intensidad. También necesitan proteínas y grasas con relación al mantenimiento de peso, recuperación y salud general. Esto con objetivo de que pues tampoco haya un desequilibrio en ningún momento, ya que pues aquí hay un mayor gasto de energía. Y ya después del entrenamiento, después de la temporada, o sea, ya es como un mantenimiento, vamos a tener que es una transición de la actividad al descanso, ya que pues es un pico en la competición y después bajamos. Aquí también vamos a tener condicionamiento y pues la recuperación. La energía para soporte, pero sin exceder tampoco las necesidades. También hay que tener énfasis en las directrices dietéticas más laxas para el descanso tanto mental y emocional de la competición, después de la competición, ya que pues también no solo se lleva un desgaste físico, también se lleva un desgaste mental, y pues ahí es algo que también se tiene que enfocar la dieta. Bueno, hablando acerca de la periodización de la nutrición, sobre todo de hidratos de carbono, aquí la ingesta para estos atletas tiene que ser de 5 a 7 gramos por kilogramos al día, que puede satisfacer las necesidades del entrenamiento general, que puedes también aumentar de 7 a 10, ya como, por ejemplo, los deportistas de resistencia, los que son más como de élite, y no, deportistas de resistencia ya, porque en diferencia de los de élite, tiene que ser una cantidad más grande de 12 gramos por kilogramo al día, que es con un rango de 420 a 720 gramos de hidrato de carbono diarios a un deportista que pesa de 60 kilogramos. La siguiente, por favor. Ok, y con las proteínas, aquí el rango de ingesta de proteínas Ay,
Pues se acabó, pero ahora no la he iniciado. Bueno, les estaba diciendo acerca. Bueno, en el consumo de proteínas, tiene que ser una ingesta de 1.2 a 1.0 gramos por kilogramo al día. Y ya lo que son, por ejemplo, deportistas de fuerza, tiene que ser de 1.2 a 1.7 gramos por kilogramos al día. Con el límite superior del rango recomendado a principios de la temporada de competición. Es de aquí donde se tiene que tener como su menú de cuánto tiene que consumir al inicio de su competencia, durante y después. La siguiente, por favor. Ok, con respecto a las grasas, aquí se recomienda consumir al menos de 0.1 a 1 gramo por kilogramo de peso al día, haciéndolo de forma isocalórica y evitando las grasas trans. La siguiente, por fin. Y bueno, yo busqué y me parecía que estos son los porcentajes adecuados a estos deportistas. De hidratos de carbono tienen que ser de 60 a 75%, de proteínas de 10 a 15% y de grasas de un 10 a un 30%. Bueno, ok, hablando acerca de la hidratación, aquí tiene que se va a dividir en tres partes, es antes del ejercicio, durante y después del ejercicio. Antes del ejercicio se recomienda tomar agua aproximadamente de 400 a 600 mililitros, eh, de 2 a 3 horas antes del iniciar el ejercicio. Y durante el ejercicio tiene que beber acerca de 150 a 350 mililitros de líquido cada 15 a 20 minutos, dependiendo la velocidad o las condiciones que se esté trabajando. No tiene que pasar más de 300 mililitros cada de 15 a 20 minutos, aunque las recomendaciones pues dependerá del deportista, ya que no es lo mismo alguien que está haciendo velocidad explosiva, así como de los corredores, o a diferencia de alguien que levanta pesas. La siguiente, por fin. Ok, después del ejercicio se recomienda beber del 25 a 50% más de la pérdida de peso existente para asegurar la hidratación de 4 a 6 horas después del ejercicio. También es beber ya hablando de mililitros, es beber de 400 a 645 mililitros de líquido por cada 0.5 kilogramos de peso corporal perdido durante el ejercicio. Si un deportista participa en varias sesiones del entrenamiento el mismo día, debe reponer el 80% de las pérdidas de líquidos antes de la próxima sesión de ejercicios. Gracias. Y hablando acerca de la reposición de electrolitos, se tiene que tomar acerca del sodio de 0.5 a 0.7 miligramos por litro en actividades de más de 1 hora para mejorar el gusto y el impulso de beber y reducir el riesgo de hiponatremia y reducir el mínimo riesgo de calambres musculares. Como sabemos que también el consumir agua ayuda mucho también en el cerebro, piel, corazón, músculo, digestión y riñones. La siguiente, por mí. Y bueno, ahora pasando a la parte de lo que son el uso de suplementos, pues se sabe que muchas veces las personas que comienzan a realizar ejercicios tienen la idea errónea de que luego se tiene que tomar, pues ya sea la proteína en polvo o la creatina, que son los reportes más comunes que se tienen en personas que realizan este tipo de actividades. Esto es un error ya que muchas veces no se sabe que el suplemento que se está tomando debe ir de acuerdo al ejercicio que se esté realizando. ¿Por qué? Porque muchas veces se toma ciertos tipos de suplementos que pueden tener un efecto contrario a lo que se busca o quitar energía o otras reacciones que puede tener, que ya hablaremos más adelante. Como les mencioné, lo que más se menciona del uso de estos suplementos es la creatina y la proteína. Primero vamos a hablar de lo que se dice en el libro y después veremos un artículo que también menciona el uso de estos suplementos principalmente en adolescentes y jóvenes. La que sigue, por favor. Bueno, una de las características de este uso de suplementos que mencionaba el libro es que aún no se tiene
bien estudiado qué efectos puede llegar a tener en el grupo de adolescentes. Entonces, por lo tanto, no es tan recomendable que una persona de 16, 17 años que empezó a hacer ejercicio empiece a consumir este tipo de suplementos. También existen otros subgrupos que pueden estar en riesgo si se llega a recomendar el que tomen ciertas proteínas o ciertos elementos, como por ejemplo el subgrupo de personas con trastornos alimenticios, ¿no? Su cabeza puede llegar a confundir que es mejor dejar el alimento y empezar a suplementarse. Y como les mencioné, algunos atletas que muchas veces se piensa que van a tener otro efecto contrario. También algo que se mencionaba mucho en el libro es que muchas veces no es necesario tanto las vitaminas ni los minerales si se lleva un buen consumo de estos elementos mediante la alimentación. Es decir, si el nutriólogo o la persona que lo está asesorando puede cubrir todos estos requerimientos mediante la alimentación con las verduras, los carbohidratos, las grasas. Y ya si la persona ve que los requerimientos son más altos, se puede llegar a utilizar alguno de estos suplementos o de estas vitaminas minerales, pero siempre de la mano del experto. También algo que se mencionaba mucho es que si el nutriólogo llega a ver que la persona ha tenido toda su vida una alimentación desequilibrada o de verdad tiene una deficiencia de ciertas vitaminas, de ciertos minerales, se puede llegar a utilizar por periodos mientras el cuerpo se acostumbra principalmente a la alimentación que se está dando. Pero como les mencioné, principalmente el libro decía que muchas veces primero se inicia por la alimentación y por intentar cubrir todo el requerimiento con las recetas que le dé el nutriólogo. Y la que sigue, por favor. Bueno, ya hablando de los suplementos que comentaba mi compañera, vamos a empezar que estos son como los que utilizan con más frecuencia los atletas. Primero tenemos la androstenediona. Esta se hizo famosa después de los años 90, que se empezó a utilizar muy frecuentemente. Sin embargo, pues esta hormona, sí, es como una hormona sintética que es precursor de andrógenos, la cual pues hace que desarrollen características sexuales masculinas y pues aumente la testosterona. Esta pues ha sido prohibida por varias instituciones, ya que hay muchos efectos adversos y pues no ha sido beneficiosa desde que creo que fue como en los 2010 donde se empezó a ver que no había un beneficio bueno en esta parte. Después en la cafeína tenemos que ayuda como ergogénica para atletas de resistencia cuando se toma antes o durante el ejercicio. Sin embargo, leí que se tomaba 1 hora antes para que alcanzara el pico y de esta forma pues alcanzara sus beneficios. Aquí se recomienda que se tome de 3 a 6 miligramos por kilogramo. Y en sí la cafeína es limitado para los deportes de competencia, no es como un suplemento de primera instancia, pero sí es complementar. Esta también es tiene mayor eficacia en los ejercicios aeróbicos, o sea, como cardio, correr, saltar, etcétera, que los anaeróbicos, que son como la carga de pesas. También tenemos lo que sería el picolinato de cromo, el cual en sí está disponible en muchos alimentos, como tal no es muy necesario su suplemento. Sin embargo, lo que encontré de es que se utiliza en el tratamiento de diabetes como suplemento para regular la glucosa en la sangre. Y esto también nos ayuda a reducir lo que sería el apetito y mejorar el metabolismo de proteínas, carbohidratos y grasas, al igual que nos ayuda de forma baja, pero nos ayuda en aumentar la masa muscular. Otra que pues también mencionaba mi compañera es la creatina. La creatina naturalmente la encontramos en la carne y en los pescados. Sin embargo, de forma endógena tenemos el 95% en lo que sería el músculo esquelético. Y pues aquí aumenta su capacidad de su actividad en este músculo durante periodos de ejercicios cortos.
y también hay un aumento de fosforilación aeróbica. Aquí también pues vamos a tener que si se usa, hay de dos formas. Vamos a tener de una forma rápida y de una forma lenta. La forma rápida va a ser se va a administrar de 20 a 30 gramos durante de 5 a 7 días y después se van a administrar de forma de mantenimiento de 3 a 5 gramos. Esto también depende de la persona y pues cuánto sea su peso. Y ya de una forma lenta se va a administrar desde un principio de 3 a 5 gramos y de esta forma se va a mantener hasta 4 meses. No, 4 semanas, perdón. Y pues también después va a desaparecer un mes después de la sangre. Luego vamos a tener la Maguang, la cual aumenta la frecuencia cardíaca, no incrementa lo que sería la energía. Y la FDA la retiró del mercado. ¿Por qué? Porque en realidad se utilizaba para lo que es alergias, asma y pues partes respiratorias. Y pues aquí lo que también tenía como un efecto era pérdida de peso y entonces lo estaban utilizando más para eso, pero se llevaban efectos secundarios no deseados. Por otra parte tenemos el ginseng, el cual se usa a menudo para mejorar el desempeño y también evitar un empleo con warfarina, insulina, y tiene varias contraindicaciones. Y estos va a estimular lo que sería el sistema nervioso central. Y también junto con, sí. Entonces, pues por esta forma no hay que incrementar otros, que sería como la cafeína, esteroides, hormonas, y entre otros. El triptófano va a ser un precursor de la serotonina. Algunas veces se usa para mejorar el desempeño y puede a largo plazo también causar psicosis si se emplea con antidepresivos o inhibidores de la monoaminooxidasa. Aquí tenemos otros varios que tenemos, por ejemplo, el Yohimbe, no sé cómo se pronuncia bien, pero es un afrodisíaco y también induce la pérdida de grasa, pero esto es como un efecto secundario de. Luego tenemos el Similax, que vi que es un diurético y también es un desintoxicante. Y también tenemos el Tibulus y camotes silvestres. Aquí no aumentan como tal, no es objetivo que aumenten la masa muscular, sino que son adyacentes para un buen metabolismo y pues también para que nos ayude junto también con las proteínas, por ejemplo, con las vitaminas, nada más que sean un complemento. Y por último, el zinc, en ocasiones se consume para mejorar también el desempeño. El zinc no debe tomarse también con inmunosupresores, fluoroquinolonas y tetraciclinas. Bueno, ahora vamos a tener los suplementos ergogénicos, los cuales pues estos van a ser diseñados para la producción de energía y el mejoramiento de la composición corporal, aumentando lo que sería el crecimiento de masa muscular y reduciendo lo que sería la grasa corporal. Las formas farmacéuticas aceptadas son aquellas que son de vía oral y los atletas van a ingerir alimentos ricos en proteína y además toman suplementos proteicos que tienen ya que tienen riesgo de deshidratación o sufrir problemas renales. Entonces, como lo hemos visto a lo largo de la presentación, esto pues va con los suplementos, va con la dieta y va con el tipo de ejercicio y el tipo de cuerpo que tenga la persona que está realizando el deporte. Y eso sería todo de nuestra parte. Muy bien. ¿Me enviaron su presentación, equipo 5? Sí, se la enviamos. Sí, profe, sí se la enviamos. ¿Quién la envió? Yo, Valeria Barca, Novia Naomi. Te pido si me la reenvías porque no la encuentro. Sí, ahorita se la reenvío. Antes de terminar la clase.
Bien, entonces los deportistas de alto rendimiento pues no se van a hacer de la noche a la mañana. De hecho, los deportistas de alto rendimiento empiezan alguna actividad física, la que les guste generalmente, desde la etapa preescolar. Y entonces empiezan a competir, el entrenador se fija que tiene aptitudes para ese deporte y empiezan a participar entre escuelas y demás, y ya están dando una competencia, un nivel deportivo bueno, pues viene siendo como entre 6, 7, 8 años que empiezan a competir en una olimpiada juvenil, en un nacional, ¿sí? Aquí, bueno, pues tenemos que tratar de fijarnos el requerimiento calórico que le estamos dando al deportista, porque tenemos que cubrir tanto las demandas de crecimiento como las de entrenamiento. Dependiendo del tipo de deporte, hay deportes que son muy demandantes y desgastan muchas calorías. Entonces, esto pues lo tenemos que cubrir. Normalmente un deportista de alto rendimiento pues es un niño o es un joven que pues en términos generales está bien alimentado, si no, no rendiría para dar niveles competitivos. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar que caiga en una desnutrición por un desgaste, y eso es lo que vamos a tratar de cuidar. Entonces, el deportista de alto rendimiento va a ser aquel que va a entrenar entre 3 a 5 horas de ejercicio diario, ¿sí? Normalmente de 7 días a la semana, 6 días está entrenando, tienen competencias continuas durante el año, y un deportista de alto rendimiento ya son los que van a participar en una olimpiada, ¿sí? Entonces, normalmente las edades ya para un deporte de alto rendimiento está pues ya entre 11, 12 años, que son los más pequeños, hasta, dependiendo del tipo de deporte, 20 y tantos, o el fútbol americano o fútbol soccer. ¿Qué edades tienen los deportistas? ¿Cuál lo ubican? De hecho, algunos vienen siendo como adultos maduros, ¿sí? Entonces, tenemos que cubrir las demandas de estos deportes como tal, ¿sí? Entonces, aquí, en cuanto al requerimiento de proteína, como comentan sus compañeras, viene desde 1.2 gramos por kilogramo de peso, 1.5 o hasta 2 gramos de proteína, dependiendo del tipo de deporte. Hay deportes que requieren más masa muscular y hay otros deportes que tienen que ser más ligeros para que rindan deportivamente hablando. Entonces, por ejemplo, ¿qué deportes ubican que tiene que tener más masa muscular? Atletismo, ¿no? El americano. El americano, ¿qué más? Box. Box, ajá. Levantador de pesas, canotaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para seleccionar el peso ideal para estos deportes, recuerden que la masa muscular va a pesar como si fuese un exceso de peso, pero bueno, ahí existen otras valoraciones para ver si es masa muscular o es grasa. Para un deporte como tipo natación, un deporte de gimnasia, triatlón, maratón, deben de ser de un peso más ligero para que puedan rendir deportivamente hablando. Entonces aquí, más o menos, vamos a utilizar el peso promedio para seleccionar su peso ideal. De hecho, las tablas que se van a recomendar utilizarlas serían las amarillas, porque recuerden que en términos generales todos van a tener mayor masa muscular de lo normal, ¿sí? Entonces, tenemos que seleccionar las tablas amarillas, pues, para darle un requerimiento adecuado.
Un deportista de alto rendimiento está súper cuidado. De hecho, tienen médico del deporte, tienen nutriólogo, tienen psicólogo y de hecho se están monitoreando continuamente a través de análisis de laboratorio. La suplementación se haría en forma individual siempre y cuando el deportista lo requiera, ¿sí? No se debe de suplementar que carnitina o glucosamina o empezamos a hacer un poco de ejercicio y ya vamos al gimnasio y bueno, con tal de vender los del gimnasio, pues recomiendan que la proteína o tomar determinados suplementos como tal. Entonces, los suplementos en términos generales están clasificados de la A a la D. Los más recomendables o los que tienen evidencia científica son los de la A, que serían los únicos recomendados a suplementar. Los de la B pueden tener, pueden ser como tipo herbolaria, que si no hacen bien, no hacen mal, pero preferentemente pues evitar utilizarlos. Entonces, ya comentamos, la suplementación se tiene que hacer por medio de, en forma individual y si realmente lo requiere. Los requerimientos calóricos de un deportista de alto rendimiento es arriba de 2.500 kilocalorías, puede ir desde 2.500 hasta 9.000 kilocalorías dependiendo de la talla, del peso, de la complexión física y el nivel de desgaste por actividad física. Entonces, ¿qué es importante mencionar aquí? Que tenemos que dividir el requerimiento y las recomendaciones para los deportistas de alto rendimiento en 3 etapas. En la etapa de entrenamiento es cuando se valora el estado de nutrición del deportista y en base a eso vamos a dar su requerimiento calórico nutrimental. Aquí, por ejemplo, si queremos subir o bajar de peso, lo tenemos que hacer con un ritmo de medio kilo a 1 kilo por semana, tanto para bajar como para subir de peso, ¿sí? Hay deportes que tienen que tener el peso específico para poder competir, si no, no compiten. ¿Cuáles deportes ubican que pasa eso? ¿Qué deportes? En el box también. El taekwondo. El taekwondo podría ser, aunque no es tan estricto. ¿Qué otro? El box. ¿Alguien ¿El box? El box. El box, de hecho, por ejemplo, tiene varias categorías y de acuerdo a la categoría tienen un rango de peso. Entonces, si el entrenador no se fijó que el deportista estaba arriba de peso y llegan el día de la competencia y no del peso, pues no compite. ¿Qué hacen los entrenadores? Pues los meten al sauna, los hacen que suden y los vuelven a subir a la báscula y dan el peso recomendado. ¿Qué va a pasar con ese deportista? Pues va a mermar su rendimiento deportivo porque se deshidrata, pierde electrolitos y ya no va a rendir como tal. Entonces, si se requiere subir o bajar de peso, se debe de hacer en la etapa de entrenamiento. Para valorar, por ejemplo, la pérdida de líquido, se pesa al deportista antes de empezar a entrenar y posteriormente a que sale de entrenar se vuelve a pesar. Y ahí se está valorando cuánto líquido está perdiendo. La hidratación es súper importante para el deportista, tanto en la etapa de entrenamiento, en la competencia y posterior a la competencia. La recomendación viene siendo 1.5 mililitros por kilocaloría requerida y la forma de hidratar va a depender mucho del tipo de deporte que está practicando. En la natación, por ejemplo, decimos está en agua y bueno, pues si suda recupera líquidos, ¿no? O sea, tenemos que tratar de recuperarlos y electrolitos también. Entonces tienen un porcentaje de rango de nadar y tienen que tener su botella en la orilla y tienen que estarse hidratando continuamente.
Lo que comentábamos la vez pasada, las bebidas de deportistas tienen un chupón porque la hidratación es en forma paulatina para que realmente sea de utilidad para el deportista. Entonces, en la etapa de entrenamiento, ¿cuál es el equilibrio recomendado? Va a ser 60 de hidratos de carbono, 20 de grasa y 20 de proteína. Si se fijan, el equilibrio viene siendo como toda la etapa de crecimiento, ¿sí? Y de hecho ubicamos pues que son entre jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes los que van a participar en un deporte de alto rendimiento. Entonces, en la etapa de competencia, ¿qué tenemos que hacer? En etapa de competencia, pues tiene que tener sus 3 comidas en todos los 3 tiempos, deben de tener sus 3 comidas, 2 refrigerios. El tratar que duerman adecuadamente, los deportistas de alto rendimiento están súper cuidados. O sea, no pueden desvelarse ni irse de fiesta. Y la alimentación, como es altamente calórica, pues si se lo damos a través de frutas y verduras, comería toda una mesa completa de alimentos. Y si tomamos en cuenta que debe de dormir entre 8 y 10 horas, debe de entrenar 2 veces al día, entre 2 y 3 horas cada entrenamiento, más sus comidas como tal, pues si ustedes van al CEDOM, al Centro Olímpico Mexicano, ¿alguien de ustedes ha ido al CEDOM? Ahí, por ejemplo, el comedor de los deportistas es denso, o sea, es altamente calórico para cubrir ese requerimiento tan alto. Entonces, ¿qué es lo que debemos de cuidar? Cuando acaba o pasa su tiempo deportivo de aquel deportista, tenemos que ir disminuyendo los requerimientos calóricos porque se acostumbran a consumir grandes cantidades de alimento. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa su vida útil de deportistas? ¿En qué se convierten? ¿Qué siguen haciendo normalmente? Entrenadores. Entrenadores. ¿Y cómo están los entrenadores? Gordos, ¿sí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Evitar esa situación. Y de hecho eso se les tiene que inducir, que si quiere seguir comiendo lo mismo, no van a tener siempre el mismo ritmo de ejercicio y entonces tenemos que ir bajando paulatinamente ese requerimiento para evitar que suban de peso como tal. Entonces, en la etapa de competencia, pues tenemos que tratar de que el deportista esté ligero, que esté bien hidratado, que no se laxe. Entonces, tenemos que cuidar mucho el tipo de alimento que se le va a proporcionar al deportista. Aquí el equilibrio de la dieta va a cambiar. Va a quedar 65 de hidratos de carbono, de proteína va a quedar 15 y de grasa va a quedar 20. ¿Por qué se baja la proteína y la grasa? Porque queremos que el vaciamiento gástrico sea más rápido, que se sienta ligero y los hidratos de carbono que vamos a proporcionar van a ser más simples que complejos. No queremos una fibra, porque de por sí el competidor está tenso por la competencia y se laxa más fácilmente con cualquier cosa, entonces tenemos que evitar que se vaya a laxar. Entonces, vamos a darle aquellos alimentos que ni de relajo los vaya a laxar o que les dé un malestar. Por ejemplo, una guayaba, cuando ustedes comen una guayaba, generalmente al rato le están repitiendo. Entonces, nada de algún alimento que le pudiera ocasionar algún malestar. Ellos están súper cuidados, llevan apoyo psicológico, de hecho, dentro de su entrenamiento. ¿Por qué? Pues porque aparte de la cuestión de entrenamiento, deben de tener la motivación. Si puedes, o sea, puedes dar los ritmos que pueden dar cualquiera o el mejor dentro del el mejor competidor, sea del deporte que sea. En natación, por ejemplo, hace 2 olímpicos vino Michael Phelps a México
Y bueno, no sé si vieron la cantidad, en los Juegos Olímpicos pasados pasaron qué cantidad de alimento comía. ¿Lo vieron? ¿Alguien de ustedes lo vio? ¿Qué cantidad de alimento comía? O sea, eran 9,000 y tantas kilocalorías su requerimiento calórico. Claro, es un hombre altísimo, o sea, es un hombre de 1,90 de estatura, y entonces, pues, el requerimiento calórico nutrimental era muy alto. Entonces, aquí el apoyo psicológico es la motivación. De hecho, por ejemplo, en caso de la natación, hay que mantenerlos, tienen masajistas cuando hay competencias, porque pueden tener contracturas musculares, tienen que taparse después, están nadando diferentes formas, crawl, dorso, mariposa, combinada y demás. Empieza la competencia a las 8 de la mañana y normalmente están terminando a las 2 de la tarde. Entonces, ese deportista tenemos que mantenerlo en mejores condiciones. Tienen unos abrigos largos, que no sé si lo han visto, son como parcas, se les llaman parcas, que los mantiene calientitos. Tienen una toalla pequeña que absorbe todo el agua que están teniendo, se cambian traje de baño. Entonces, todos esos cuidados, dependiendo del tipo de deporte, pues son importantes para que rindan deportivamente hablando. Un entrenamiento, por ejemplo, de natación pueden desgastar 1,500 kilocalorías en una hora. Deportes, por ejemplo, maratón, en un deporte de maratón, en una competencia pueden bajar hasta 4 o 5 kilos. Entonces, en la etapa post-competencia, o sea, posterior a la competencia, tenemos que recuperar al deportista, llevarlo nuevamente a peso ideal, cuidar la hidratación, reponer electrolitos para que pueda rendir deportivamente hablando en la siguiente competencia. De hecho, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, como tienen competencia todo el año, ¿qué se recomienda? Se da un mes de vacaciones a los deportistas para que den el ritmo de crecimiento que deben de tener de acuerdo a la edad. Como son adolescentes o niños ya casi entrando a la adolescencia, pues tienen que crecer adecuadamente. Entonces, normalmente no se van a desarrollar como cualquier niño o joven de su edad. En ese periodo de descanso, pues aprovechan para dar la estatura que deben de tener, porque todo lo desgastan durante todo el año en el entrenamiento. Entonces, esa sería la recomendación. Posterior a la competencia, ¿qué equilibrio vamos a manejar? Volvemos como a la etapa de entrenamiento, un 60-20-20, ¿sí? Entonces, la cantidad de proteína que le vamos a dar al deportista, pues va a ser dependiendo del tipo de deporte, si requiere mayor masa muscular o tiene que tener una masa muscular promedio. Entonces, esa sería la recomendación, y cuidarlo tanto para subir o bajar, que sería en la etapa de entrenamiento, y recuperar electrolitos y peso posterior a la competencia, ¿sí? Entonces, para un deportista de alto rendimiento, podemos calcular, hay varias fórmulas para calcular su requerimiento. Si siguiéramos, si es con Harris Benedict, en base a actividad física, pues tomamos la extenuante, ¿no? Entonces ya con eso tenemos una recomendación adecuada. Y si fuese por calorimetría, vamos a utilizar 60 para mujeres y 70 kilocalorías para hombres. Extenuante sería esta recomendación, y se utilizaría para jóvenes o adultos jóvenes que están haciendo ejercicio de alto rendimiento. Estamos hablando de 3 a 5 horas diarias. ¿Cómo sabemos o cómo sabríamos que le estamos dando la cantidad de calorías adecuadas a un deportista? ¿Cómo creen ustedes, o a alguna persona, cómo saben que estamos dando las calorías adecuadas?
Pues pasado, no sé, 1 o 2 meses ya podremos ver que si es en el caso de un deportista normal, pues va a comenzar a mantener sus pesos, mejorar su rendimiento y hasta el mismo te va a decir como siento que rindo más, que corro más, o si levanta pesas como que levanto más. Él mismo te va a extenuar el que le está funcionando. En cambio, Ajá, ajá, que en general se sienten bien y está manteniendo el peso, ¿sí? Si quisiéramos que bajara, que esté bajando con el ritmo recomendado y si queremos que suba, que esté subiendo con el ritmo recomendado. Entonces, si se fijan, ahorita tenemos todos los requerimientos calóricos para todos los grupos etarios, desde lactante hasta adulto mayor y deportista de alto rendimiento, que si lo manejamos por calorimetría, ya está el requerimiento calórico adecuado de acuerdo a la actividad del grupo etario que estamos recomendando. Les voy a dar una cantidad adicional. Cuando una persona empieza a hacer mayor cantidad de ejercicio de la que normalmente el grupo etario al que pertenece, ¿qué tenemos que ir haciendo? Subirle las calorías de un 5% hasta lograr el equilibrio de lo que queremos, si queremos que mantenga ese peso ideal. Entonces, en actividad ligera, sería de 30 a 35 kilocalorías por peso ideal. En moderada sería de 40 a 45 kilocalorías por peso ideal. Intenso sería de 46 a 59 kilocalorías por peso ideal. Y el extenuante sería de 60 a 70 kilocalorías por peso ideal. 60 y 70 lo vamos a utilizar en el deportista de alto rendimiento. Entonces, esto se podría utilizar si alguien, ya sea por trabajo o porque empieza a hacer un poco más de actividad física para el grupo etario y que ya llegó a peso ideal y ahora se me está yendo hacia abajo, pues le voy a ir subiendo de un 5%, lo voy observando hasta llegar a la recomendación adecuada de acuerdo al tipo de deporte o actividad física que realice. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando están trabajando en cuestiones como intendencia o como obreros o, por ejemplo, albañiles que tienen, ¿cómo están a veces los albañiles o los que cargan peso, los que descargan mercancía? ¿Cómo están? Como si fueran al gimnasio, se están como con mucho músculo, ¿sí? Por el tipo de actividad física que realizan. Entonces, si ellos quieren cuidar y mantener ese peso, pues tenemos que darle la recomendación adecuada. ¿Por qué las personas de intendencia están gordos si normalmente están en actividad física todo el día? Pues por la selección de alimentos que realizan, ¿sí? Si ellos realmente no tienen que gastar mucho para estar bien alimentados, o sea, si eligieran bien esos alimentos, estarían la mayoría delgados. Digo, sí hay delgados, pero hay tendencia más como al sobrepeso y la obesidad. Entonces, dándole una recomendación adecuada, podríamos utilizar su actividad física pues para que mantenga ese peso en una forma adecuada, ¿sí? Entonces, hasta aquí sería la parte de alimentación normal para todos los grupos etarios, ¿sí? Hasta aquí va a ser el examen. Entonces, para la siguiente semana es el examen. Recuerden que es lo vamos a hacer, que no deben de tener sus audífonos, no cachucha, que se vean bien al centro de la pantalla, no queremos ver la cabeza nada más como alondra o Axel que no está, y así como los que normalmente o están al fondo o hacia arriba viendo el techo, o sea, que tengamos una visibilidad adecuada pues para poder hacer su evaluación, ¿sí? Entonces, ¿dudas, preguntas, comentarios de eso? Axel, te encargo tu video. Recuerden que aunque estén exponiendo sus compañeros, pues deben de tener el video durante toda la clase, ¿sí? Pues tengo mi cámara.
Ahorita la tienes, pero a veces no la tienes. Entonces, eso se los comento pues para que lo tengan, no son chiquitos como para estarlos diciendo a cada rato lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, le pasé a Laura una conferencia. Yo pensé que iba a decir adiós. Y yo, no. ¿Qué? Pero no entiendo. ¿Es MP4? ¿Es un video? Ah, sí. Entonces, les pasé un video que es una videoconferencia en relación a la microbiota, que ya vimos un artículo, este es posterior al artículo, y viene cómo va cambiando la microbiota a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, de ese, bueno, van a hacer el resumen y comentario, y vamos a dar un caso de deportista de alto rendimiento. Recuerden que dependiendo del tipo de deporte que les toque, pues sería tomar el peso promedio. Si requiere subir de peso, bueno, pues tomamos el peso alto. Y si es deportes que requieren mayor masa muscular, vamos a tomar el peso ideal como el alto, por la masa muscular que pesa como si tuviesen un exceso de peso, ¿sí? Entonces, les voy a dar los casos. Los casos van a ser en equipo, y van a ser un cuadro conceptual, no mapa conceptual, en el cual van a poner todos los grupos etarios que vimos, que sería lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar, adolescente, adulto maduro y joven, adulto joven y maduro, y adulto mayor. Aquí, ¿qué es importante tener? Bueno, grupo etario, equilibrio. ¿Qué equilibrio es el recomendado? ¿Cuándo utilizamos, en qué casos vamos a utilizar el 60 de hidratos de carbono, 20 de grasa y 20 de proteínas? ¿En qué grupos etarios lo utilizamos? ¿Es pregunta? ¿En qué grupos? Ya lo saben, lo hemos estado manejando. ¿Cuál es, Fernando ¿Dijo 60, Monroy? 20, 20? ¿En adulto? Adulto joven. Adulto joven, ¿qué otro grupo etario? Adolescente, ¿no? ¿En qué otro grupo, Marco? En lactante menor. Pones tu cámara, por favor. Lactante menor, o sea, en toda la etapa de crecimiento, si se acuerdan, es desde lactante menor hasta adulto joven. ¿Qué requerimiento, qué equilibrio vamos a utilizar en el adulto maduro? 60, 60, 25, 15. 60, 25, 15. ¿25 de qué? Eso es importante que sepan, porque a veces pensamos que estamos hablando de lo mismo y estamos hablando de cosas diferentes. ¿25 de qué? De grasas y 15 de proteína. Ok, en el adulto mayor, ¿qué equilibrio sería recomendado? El mismo, ¿no? ¿Quién me dice del adulto mayor? Lo Es acabamos el de ver. mismo, ¿no? No, adulto mayor, ¿qué equilibrio, Saudi? ¿No es 60, 25, 15? 12, 60, 12 y ya no me acuerdo del otro. 60, 12, ¿cuánto sería el otro? Si tiene que dar un 100%. 28. 28. 28, sí. Entonces, 28 de grasa, 12 de proteína y ¿qué nos falta? 60.
¿Sí? Entonces, esos equilibrios son importantes que lo pongan entonces grupo etario, equilibrio, distribución. ¿A qué se llama distribución? Número de comidas recomendables. ¿En qué grupo solamente vamos a recomendar 3 comidas al día? Adulto mayor. Adulto mayor. ¿Y en qué otros grupos? En los no. Sí, ¿no? Bastante. Hay otros 2 grupos que tienen solamente 3 comidas recomendadas. ¿Cuáles serían? Adolescentes. Lactante menor, ¿no? Ajá, lactante menor y lactante mayor solamente tienen 3 comidas al día y de 2 a 3 tomas de leche, ¿sí? Entonces, ahí sería distribución y después observaciones observaciones y recomendaciones. Entonces, en cada grupo, ¿qué desarrollos importantes se dan? ¿Qué recomendaciones importantes se dan? Pues para que tengan una vida saludable. Por ejemplo, en el lactante menor sería importante la leche materna exclusiva hasta qué mes, cómo debemos de hacer el destete, qué es la lactación, alimentos prohibidos antes de los 2 años, qué desarrollos importantes se dan en el primer año de vida. Así en el segundo, ya en la etapa preescolar, que sería lo importante, en la etapa escolar, en la adolescencia. Recuerden que comentamos 2 etapas de proliferación de células grasas que tenemos que evitar que haya una sobrealimentación, porque el tipo de sobrepeso y obesidad es más grande. ¿Cuáles son esas 2 etapas? Adolescentes. ¿En qué etapas sería, Salim? Los primeros 4 años y de 14 a 16. No, de 11 a 14, cuando empieza la adolescencia, en términos generales. Entonces, en estas 2 etapas debemos de evitar una sobrealimentación y así hasta adulto mayor. Eso les va a servir a todos pues, para saber lo más importante de cada grupo etario y para estudiar para el examen, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces eso... ¿En equipo o individual? Ese lo van a entregar en equipo, igual que los casos, y el resumen y comentario en forma individual. Si algún integrante del equipo pues no participa, pues entonces no lo ponen. Ya con eso me doy cuenta que quienes trabajaron y quienes no, ¿sí? Entonces, les doy los casos que van a hacer. Equipo 1. Levanten la mano para saber, ok. Sería deportista de alto rendimiento. Recuerden que para mujeres vamos a tomar 60 y para hombres vamos a tomar 70 kilocalorías por peso ideal. Sería femenino, 19 años de edad, unos 70 de estatura, complexión chica, 56 kilogramos de peso, en etapa de entrenamiento y el deporte es triatlón. El equipo 2, ¿quién es el 2? Ok, sería masculino, 1,88 de estatura, complexión grande, 80 kilogramos de peso. El deporte es canotaje y sería en la etapa de competencia. ¿Por qué les doy los deportes? Pues para que sepan más o menos qué masa muscular sería recomendable para selección de peso ideal. El equipo 3 sería femenino, 1,67 de estatura, complexión media, 54 kilogramos de peso. En etapa postcompetitiva, posterior a la competencia, y el deporte es maratón. El equipo 4 sería masculino, 1,90 de estatura, complexión grande, 90 kilogramos de peso.
el deporte es boxeo y en etapa de entrenamiento. Y el equipo 5 sería femenino, 1,65 de estatura, complexión grande, 55 kilogramos de peso, en etapa postcompetitiva y el deporte es natación, ¿sí? Entonces, hacer su evaluación nutricional, su recomendación nutricional y su menú de un día. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, nos veríamos la siguiente semana. Recuerden que es el examen y pues ahorita aprovechen o para hacer el caso o para ver la videoconferencia que les da tiempo para verla, ¿sí? Que tengan buen día. ¿Algún comentario adicional, Laura? ¿No? No, ninguna maestra. ¿Ya empezaron exámenes o no han empezado? Apenas la otra semana también. Ok, bueno. Que tengan buena tarde. Gracias igualmente. Gracias. Hasta luego.